Buen día, alegría. Buen día, alegría. Vamos a continuar con nuestra charlita. Semana pasada habíamos acabado el capítulo que se llama A Galilea. Para un poco rememorar lo que hemos conversado, hemos charlado la semana pasada. Hay un diálogo entre Faquí y Judá, por ejemplo, sobre lo que sería la opinión que tenía Faquí sobre Yahshua, y que no era ese rey de Israel por las armas, sino por la razón, por la conciencia. Es un capítulo muy lindo, bueno, como muchos. Bueno, ahora voy a saltar un poco, voy a dar un par de pinceladas, un par de capítulos. Uno es el inmediato, que es hacia Tolemaida. Este capítulo comienza en la página 926. Se caracteriza por, Yahshua tiene 22 años. Se caracteriza porque justamente en el puerto de Tolemaida conoce a Manoah, y a raíz de Manoah, gracias a Manoah, conoce a dos esclavos, que son Otoniel e Isaías, los cuales habían sido torturados y por eso habían quedado desfigurados y también eran ciegos. Entonces es un milagro que hace ahí el maestro, y después tanto Otoniel como Isaías se ponen a trabajar ya también para la Santa Alianza. Siempre el maestro, aparte de curarlos, y los reinsertaba nuevamente a la sociedad. También este capítulo se caracteriza porque es la primera vez en que el maestro reconoce su mesianismo. Es la primera vez que sucede. Todo Arpas 1 y parte de Arpas 2 lo andaba negando, y ahora sí lo reconoce. También hay una muy breve reseñas del profeta Elías, y es donde se cambia la consigna de la voz del silencio por el Señor está en nosotros. Y otra cosa interesante de este capítulo es que aparece a los 15 años María de Magdalo. Todavía no se cruza con el maestro, pero sí con Otoniel, con el que acababan de devolverle la vista. Entonces, si bien tiene muchas cosas y variadas este capítulo, como siempre hay pequeñas frases, pequeñas líneas que personalmente a mí me gustan mucho, me llaman la atención, como para que podamos sacar un aprendizaje de todo esto. Justamente la parte donde reconoce su mesianismo es después de que hace el milagro con los dos esclavos, y se ve justamente cómo estos dos esclavos han sido víctimas de la maldad de toda esa parte, de toda esa gente que hacía las cosas por la fuerza. La parte donde Yahshua reconoce por primera vez es en la página 933. Justamente Manoah tenía un mensaje para el Mesías Salvador de Judas de Galat, y que solo si lo encontraba al Mesías tenía que darle ese recado, además que dejaba en herencia, por decir así, 20 talentos de oro para el trabajo mesiánico. Y esta partecita donde reconoce su mesianismo está a la mitad de la página 933, cuando dice, a la mitad más o menos: por la memoria de Judas, mi sobrino mártir, dime si lo eres, y te entregaré su secreto que él dejó para ti. Yo soy, dijo el maestro por primera vez en su vida. Dime pues el secreto de mi heroico hermano Judas, que me ha precedido en el camino del sacrificio por la liberación de Israel. ¿Cuán fuerte ha debido ser ese primer yo soy pronunciado por el maestro mismo? Y qué bendición para este Manoah que él haya sido quien haya escuchado eso por primera vez. Mucha gente que trabaja con la línea de Saint Germain, es muy normal el que se trabaje con el yo soy, un significado, una vibración
muy fuerte, muy grande, y que realmente para poder utilizar el yo soy tendríamos pues nosotros que ser ejemplo de vida y no mencionarlo por mencionarlo. Realmente esta vibración, como yo le llamo, es muy fuerte, muy poderosa, sintetiza, no sintetiza, es imposible sintetizar, pero es una parte más, es una forma más en la que evocamos al Padre, posiblemente de la manera más poderosa, y que mucha gente no le presta atención a su real y verdadero significado. Me llamó mucho la atención esto porque, una vez más, primera vez que el maestro lo decía sin tapujo alguno: yo soy. Realmente una bendición para Manoa. Ya. Vamos a saltar un par de páginas, justamente con este motivo de la esclavitud y todo ello, y por lo que querían también el liberador de Israel de tanta opresión. Saltamos a la página 939. Antes habían esclavos fortuitos y también habían esclavos voluntarios. Los fortuitos eran los que caían en manos de gente que aprovechaba de comerciar con la gente misma, y los voluntarios eran a quienes de pronto ya no tenían familia o por gratitud se quedaban de manera voluntaria al servicio de su amo. Entonces Yahshua le hace una pregunta. Están conversando con Judá, con Isaías y Otoniel, y en la página 939 Yahshua les pregunta, dice: ¿cómo harías tú para que no hubiese esclavos fortuitos sino solo voluntarios? Preguntó a su vez Yahshua. Con una ley que prohibiera severísimamente la compra-venta de seres humanos, contestó Judá. Pero no contando con el poder necesario para dar esa ley, ¿cómo harías tú?, le responde. Todo eso entra en mi programa si formamos un gran ejército que haga valer nuestros derechos a dar leyes y hacerlas cumplir, contestó Judá. Está bien el ejército de defensa, pero está mejor si elevamos el nivel moral del pueblo, despertando en él los sentimientos de fraternidad y de compañerismo, después de haber extirpado desde luego la nefasta semilla del odio de clases. El reflejo que hay acá de la conversación entre Judá y Yahshua, creo que para nada se diferencia de lo que vivimos en la actualidad. Más de una vez ya lo hemos comentado, especialmente en países del tercer mundo, donde aparentemente la fuerza es la única forma de hacer entender los derechos, de hacer valer nuestros derechos y el de hacer cambios radicales en una sociedad. Lo vivimos diariamente nosotros en nuestro país, lo viven nuestros países vecinos, donde cada vez en las noticias vemos que hay trifulcas, que hay huelgas, que hay bloqueos, que hay enfrentamientos entre policías y estudiantes, posiciones de un partido político y la contraposición del otro partido, y solo hay de pronto peleas, riñas, quien hace valer su derecho, ya incluyendo la manipulación de por medio, dinero de por medio, hasta también llegando a extremos un poco más fuertes, más de ocultas. Y aparentemente como que la única solución aquí, como decía Judá, es un ejército de defensa para dar leyes y hacerlas cumplir. El Maestro Jesús decía: donde sobra el amor, no existen las leyes. Y si bien estamos acostumbrados un poco a todo este aspecto de que la ley se cumple y que tenemos que regirnos una ley, y que para eso hay un ejército, para eso están las fuerzas del orden, para eso hay policías, para eso hay soldados, todo para controlar lo que el mismo hombre ha generado, su propio egoísmo, exclusivamente eso. Porque parecería que aquí no existe la razón,
solamente existe la obligación. El te guste o no, lo haces. No importa si estás de acuerdo o no, lo haces por el bien de todos. Eso ha generado, desde la historia de la humanidad, desde sus inicios creo, siempre ha sido el mismo motivo de las diferencias sociales, de las peleas políticas, económicas, religiosas inclusive, y donde lo único que podía prevalecer, desde el punto de vista, en este caso, del ejército, es la ley y la fuerza, y con toda seguridad, desde el punto de vista de la religión, hacer valer las leyes divinas, lo pongo entre comillas, con el castigo, el pecado o la salvación. Siempre de por medio con una obligación, siempre de por medio con un castigo o con un premio. Pero normalmente los castigos, muchos de ellos injustos, que ha sido por la diferencia del color de piel, por la diferencia de la raza, de la clase social, bastaba para que existan estas desigualdades y que hoy en la actualidad todavía hasta hace muy poco, todavía existen lugares donde existe un racismo muy fuerte con la gente de color, y el aspecto cultural también como que es muy relegado a veces. Entonces de ahí surgen todos estos reclamos, todas estas revoluciones, todas estas peleas por los derechos de la gente. Cuando pensamos en micro, en un núcleo familiar, en nuestra familia sí podemos tener problemas, podemos tener diferencias, pero si nos basamos en una familia normal, hay el respeto a la opinión ajena, el respeto a la vida de cada uno, y no se tienen que poner necesariamente leyes en una casa. Con la salvedad típica, ¿no?, de los adolescentes, no estarían los jales del fin de semana, la típica, ya has salido anoche, llegado a 4 de la mañana, ahora no sales. Pero eso es también muy latino, ¿no? Muy latino es eso. Pero salvo eso, no hay la necesidad de tener una fuerza de defensa para hacer valer las cosas, porque en una familia lo que prima es el amor, la comprensión, el diálogo. Finalmente uno entiende que el hijo tiene que pasar cierta etapa y el padre lo que hace es apoyar, decir, bueno, finalmente su decisión, vamos a apoyarlo. No necesariamente el padre está de acuerdo, pero tampoco sabe que lo va a impedir. Pero lo que aquí prima, una vez más, es el respeto gracias al amor. Y no es necesario, bajo condiciones normales, como digo, poner peros y ponerte entre la espada y la pared. A nivel macro, sí, eso sucede con nuestra sociedad. Todavía seguimos teniendo ejércitos, todavía seguimos teniendo las fuerzas del orden y todo ello. Obviamente uno dice, la vida es así, bienvenido a la realidad, así funcionan las cosas y no hay por dónde perderse. Evidentemente, ahorita las reglas del juego son esas, pero ¿cómo cambiar esas reglas de juego? ¿Qué diría posiblemente un político? Incrementar la seguridad ciudadana, poner más policías civiles a disposición, cerrar cantinas, poner leyes que hasta cierta hora se pueda circular, puras, si se ponen a pensar, puras limitaciones, y cuando más te prohíben, más quieres hacerlo. Sabemos que en muchas partes del mundo, incluido nuestro país, por dar un ejemplo, uno de los más grandes motivos del índice de violencia familiar, intrafamiliar y social en general es el problema del alcoholismo. Pero ¿quién lo erradica? A ver, imposible, porque es no imposible, pero difícil, porque es un movimiento económico muy grande también. Si tú vas a una ciudad y le dices, aquí no se vende alcohol, se te arma la grande, pero tampoco hay esa conciencia que gracias a ese alcohol vendido es que surge la violencia, es que surge el maltrato, es que, como dicen, ¿no?, la juventud se te dispara, y con gente adulta posiblemente, no estoy generalizando, puedas entrar en casos serios de alcoholismo. Un daño tan grande donde técnicamente el sentido común basta para decir que eso no es lo más aconsejable, pero de pronto surge la idea, no, es un sistema económico,
Estamos en democracia, cada uno hace de su vida lo que quiere y nosotros somos causantes de nuestras propias desgracias. No se quiso suprimir, por ejemplo, ese mal, pero se incrementa la seguridad y los policías. No se suprime ese mal, pero se ponen mayores restricciones. Entonces, no se trata, como dijera aquí Judá, de poner un ejército y hacer valer, te guste o no, esos derechos. Ya sería como que de pronto entrar en una especie, no sé cómo llamarlo, una dictadura democrática, donde todos convivimos en paz y nos damos cuenta, el ser humano, las situaciones estas que se presentan, no van a cambiar, más al contrario pueden empeorar si el hombre no cambia. Como decía aquí el maestro, elevando los sentimientos de fraternidad y de compañerismo, después de haber extirpado luego la nefasta semilla del odio de clases. Desde hace tanto tiempo, desde tantos milenios, seguimos con esa egoísta situación del odio de clases. Pasan 2000 años, pasan más de 2000 años inclusive, y la situación de una u otra forma es la misma. Y es muy normal que uno diga, sí, yo conozco mucha gente que son racistas, pero también posiblemente de una u otra forma nosotros estamos cayendo en eso. De manera muy sutil, de manera tangencial o de manera directa. Un claro ejemplo que nos ha tocado a todos es cuando de pronto contratamos a una señora de servicio, la respetamos, pero ella no comparte la mesa con nosotros, porque es la señora de servicio y ella tiene que comer en otro lado. Y sin embargo nos jactamos de ser personas católicas, apostólicas, romanas o cristianos evangélicos o seres muy espiritualistas, pero relegamos eso. Son muy pocas las familias donde la señora de servicio o la muchacha de servicio se sienta junto a nosotros a compartir el alimento, el té, como tomamos acá en Bolivia, y uno se pregunta después, sí, los demás son racistas, yo no, pero tampoco compartes tu mesa con gente que no es de tu familia, no es de tu clase, es solo la empleada. Solo limpia la casa, no hace más, termina y se va. No hay un trato más cercano. Imagínense 2000 años atrás cuando eso era esclavitud. Y la gente era comprada y vendida como mercancía. Y aunque fueran esclavos voluntarios, igual seguían siendo esclavos y no hermanos, no prójimos. Se han mejorado muchas cosas, por eso hay derechos humanos, muchas instituciones que velan por estas cosas, pero una vez más, estas instituciones, si bien hacen una gran labor, no tendrían razón de ser si toda esta educación de fraternidad, de compañerismo y de igualdad la empezáramos, uno, desde la casa y dos, desde el colegio. Creo que la única frontera que nos separa del prójimo son exclusivamente nuestros esquemas sociales, económicos y sobre todo egoístas. De nada va a seguir sirviendo que, más de una vez lo he mencionado, ¿no?, que suba un presidente, salga otro presidente, vuelva a entrar otro presidente, si el problema está en el pueblo. Si el pueblo por sí mismo no aprende de una u otra forma a entender su rol, obviamente estamos hablando de algo que puede ser muy complejo, pero un claro ejemplo es que cuando una persona entra en el camino espiritualista, uno de los síntomas más fuertes de que ha entrado en un buen camino es que deja de quejarse. Por más difícil que sea la situación, más allá de que piense que sea kármica o no kármica, el detalle es que asume esa situación, deja de quejarse y toma las riendas de un camino. Hace valer sus derechos, pero ya no es agresivo. El otro día igual con un amigo que está en el camino espiritual,
Estaba contando que hubo un encontrón ahí en la calle con un par de taxis y esas cosas, que no le querían dar su cambio, la típica, ¿no? Y él dice, en otro momento le hubiera armado el escándalo, le hubiera vociferado y le hubiera dicho hasta de qué se iba a morir. Y me dice, pero ahora ya no. Muchas cosas pasan por su cabeza, desde que el taxista ha tenido un mal día, de que pronto no es una persona muy honesta, pero el detalle era que no era necesaria la violencia, no era necesario el gritar, no era necesario mencionarle a su mamá y a toda su familia. No era necesario nada de eso. Bastaba con, de una manera respetuosa, decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y hay un ejemplo muy lindo que me gusta también, que no sé si lo he contado, y esta es la historia de un señor que se le para el automóvil en plena avenida, la 6 de agosto, y un minibusero atrás bocineándole pero hasta la médula. Entonces el señor se baja del auto, va donde el minibusero, le entrega las llaves de su auto y le dice, Señor, ¿puede encender usted mi auto mientras yo lo bocineo? Mudo se quedó el chofer del minibús. Cuando uno entra en el camino espiritualista, tiende mucho a bajar su euforia, sus respuestas viscerales, sus respuestas aprehendidas, porque se da cuenta que muchos son estructuras y que mucha de la violencia verbal o física que alguna vez nosotros hemos podido ser portadores va desapareciendo en la medida que vamos estudiando, que vamos creciendo, que vamos comprendiendo que esto va mucho más allá de vivir en un planeta para trabajar, jubilarse y después morirse. Y eso es lo que pide Yahshua a Judá, no con ejércitos, no a la mala, enseñando fraternidad, compañerismo y extirpando la semilla del odio de clases. Algo tan simple que ningún político te lo promete. Todos te prometen un mejor país, una mejor economía, un mejor ingreso per cápita, más agua, más conexiones de gas, no sé. Sí, todo eso es muy útil. Pero ¿cuántos de nuestros y de muchos políticos en el mundo solamente piden que realmente trabajemos de manera fraternal y hagan además algo al respecto, y no solo en campaña? Y esa es la diferencia que hace unos a otros. Por eso tal vez mucha gente que ha estado en los gobiernos ha pasado a la historia sin mayor trascendencia, o tal vez no con los mejores recuerdos, salvo grandes y honrosas excepciones de gobernantes realmente que sí han visto esto con un toque profundamente humano. Vamos a saltar un poquitín. Y en la página 943 hay otro par de líneas que me gusta mucho, casi en el párrafo final, cuando dice: 5 años vividos en la Roma de los Césares me han curado de espanto, madre, decía Judá. Mas de lo que he visto allí de corrupción y de vicio, no veré seguramente en Sidón. Donde hay muchos apestados, es donde más falta hace la purificación y la limpieza, dijo Yahshua. Quizás es mayor la mala fama que la realidad, y además, si 10 justos hubiera en Sidón, por esos 10 el Señor perdonaría a todos. ¿No era así la palabra divina, Noemí? Algo tan hermoso como este pequeño diálogo, donde hay muchos apestados, es donde más falta hace la purificación y limpieza. Eso lo hacíamos, eso lo conversábamos la charla pasada cuando decíamos, es muy fácil ser espiritualista en un spa y no estando con la gente que lo necesita, con la gente que justamente tiene problemas, con la gente que te saca de quicio o intenta sacarte de quicio, con la gente que te enfrenta, que te desafía, que no es consciente de lo que está haciendo. Entonces de pronto eso no te gusta. Si te gusta,
Ahí es donde se necesita tu trabajo. Y no porque veas caras largas, agarras tu pelota, te vistes y te vas. Ahí es donde está apestando la energía no tan buena. Ahí es el trabajo que realmente se necesita sembrar, y ahí es donde el espiritualista pone a prueba su temple. Es tan fácil amar a los que te aman, es tan fácil consolar a los que te caen bien, es tan fácil charlar de estos temas solo con tus amigos y los que te comprenden. Pero si de pronto hay alguien que opina distinto y te dice verde en vez de rojo, como que ya te molestas, no te sientes a gusto, prefieres mejor otra personita para hablar. Es muy común eso también. Y lo más importante que menciona aquí Yahshua: si 10 justos hubiera en Sidón, por esos 10 el Señor perdonaría a todos. Si bien mucha gente dice que el mundo está patas arriba de cabeza, y que dónde está el trabajo de los espiritualistas, que no se nota, porque sigue habiendo este tipo de situaciones, yo creo que gracias a esos espiritualistas es que el mundo está medianamente a salvo. Creo que si no tendríamos la oración y la dedicación de 10 justos en el mundo, creo que nuestro planeta sí ya hubiera terminado en otro lado. Creo que gracias a ese trabajo es que el Padre todavía nos la perdona, permitiendo que podamos seguir evolucionando, que podamos seguir en el intento de crecer. Gracias justamente a toda esa gente espiritualista que en diferentes puntos del planeta, de manera silenciosa, grupal, individual, hacen una oración por la paz del mundo, por la claridad que sea en las mentes de los hombres, en las almas de los hombres, para que los resultados no sean tan adversos. Decían por ahí que basta un espiritualista hecho y derecho para poder ayudar a 1 millón de personas. Imagínense cuán fuerte es la vibración, el nivel de evolución de un espiritualista, para que su sola influencia pueda mover a 1 millón de personas a nivel espiritual. Imagínense cómo será la energía y la vibración de los maestros. Ya, vamos a saltar al próximo capítulo, que es en Antioquía, página 948. Este capítulo es por demás importante, puesto que es aquí cuando Yahshua conoce al famosísimo Simónides, al gran Simónides, que era quien manejaba la fortuna del príncipe de Tamar, que le correspondía como herencia al príncipe Judá. Vemos aquí cómo se van juntando las piezas de este rompecabezas para que después sea la gran fuerza de lo que sería, de lo que ya es, en este caso, la gran alianza. También otro detalle importante en este capítulo es que Yahshua se entera, se desayuna, que Nebai era nieta de Simónides, y que además Simónides en algún momento también había sido esclavo. Y como ahí se heredaba la situación, técnicamente también Nebai era una esclava. Pero quiero mencionarles, quiero describirles a Simónides, y quiero tomarme el tiempo de escribirles a Simónides, porque realmente Simónides es un personaje que desde que es sanado por Yahshua hasta Arpa 5, cuando le toca desencarnar, es un personaje de roble, firme, que mantiene la Santa Alianza, que es el papá de todos, que es el que se encarga de que nada le falte en los caminos del Maestro, es el que se encargó posteriormente de que nada les faltara a los apóstoles, y siempre era el que velaba por el bienestar de todos. De él salen las célebres palabras de que la conciencia de los miserables se las compra con dinero, de una u otra forma, dice así, y lo vamos a explicar. Está en la página 949, arribita
y dice: el capitán entró solo abriendo una puerta que estaba entornada y pronto salió haciendo pasar a Yasua y sus acompañantes. Era aquello un enorme despacho donde había varias mesas sobrecargadas de tabletas de escribir, de rollos de pergamino, de grandes cartapacios de anotaciones. Detrás de una de aquellas mesas vieron el busto de un hombre ya anciano, una hermosa sacana y unos ojos inteligentes y de mirada profunda, algo inquisidora, que parecía interrogar siempre. «Seáis bienvenidos en nombre de Dios», dijo el anciano con voz solemne y clara. «La paz sea contigo, Simónides, amigo del príncipe Melchor de Oreb, en nombre del cual vengo a ti», contestó Yasua. La austera fisonomía del anciano pareció iluminarse con una casi imperceptible sonrisa. Les invitó a sentarse y manifestar el motivo de su visita. Yasua alargó en silencio la epístola de Melchor. A medida que leía el papiro, su rostro se reanimaba visiblemente, su palidez mate fue sustituida por un suave encarnado que daba más fulgor a su profunda mirada, por lo cual Yasua comprendió hasta qué punto le impresionaba la lectura. Dejó el papiro sobre la mesa y con una ternura que parecía completamente ajena a aquella naturaleza de acero, dijo: «Grande honra para mi casa es tu presencia en ella, oh hijo de David. Pero soy un pobre inválido y no puedo correr hacia ti para reverenciarte. Dígnate acercarte a mí». Antes de que el anciano terminase de hablar, ya estaba Yasua junto a él y le había tomado ambas manos. «No busco reverencias, sino solamente comprensión», le dijo con su dulzura habitual, mirándole hasta el fondo de sus ojos. «Yo sé que eres el rey, yo sé el que eres y lo que significas para Israel», siguió diciendo el anciano. «Tú debes saber lo que soy yo y lo que significo para ti, no obstante de estar amarrado a este sillón con un cuerpo deshecho por las torturas con que me obsequiaron nuestros opresores romanos, a quien Jehová confunda». «Los caminos del Señor son a veces incomprensibles a la humana inteligencia», dijo Yasua, sin soltar las manos del inválido, «y el poder divino hace a veces brotar flores allí donde sólo habían secas raíces carcomidas por las orugas». «¿Qué me quieres decir con eso, príncipe hijo de David? Que si tu fe es tan grande como el deseo de justicia que alienta vigoroso en ti, el Señor va a darte lo que no le has pedido nunca, el vigor físico y la salud perdida en aras de un deber sagrado para ti, la protección a una familia perseguida y desamparada». Yasua soltó las manos del anciano que ardían como si estuvieran sobre el fuego. Alejándose unos pasos le dijo: «Simónides, el poderoso Jehová que has invocado ha devuelto el vigor a tu cuerpo, quebrantado y deshecho, y él te dice por mi boca: levántate y anda». El anciano, que parecía arrojar llamas de sus ojos iluminados por extraña luz, se puso de pie y dio un paso adelante. «Sí, yo estoy curado», exclamó, «es porque ha entrado en mi casa el Mesías, rey de Israel, anunciado desde tantos siglos por nuestros profetas». «Señor», dijo doblando una rodilla en tierra, «tú eres el rey de los judíos que los sabios de Oriente adoraron en Betlehem hace 21 años. Tú eres el que salvará a la nación del yugo extranjero. Dios te salve, hijo de David». «Dios nos salve de torcer el rumbo de sus designios, Simónides», contestó dulcemente el maestro. «Yo acepto el nombre de Salvador del mundo porque a eso he venido, pero el de rey, déjalo, amigo mío, para quienes juzgan que toda la grandeza está en los tronos y en los cetros. Yo soy príncipe de un reino que no conocen los hombres, donde no hay otra ley que el amor, ni otros soldados que los que saben renunciarse a sí mismos en favor de sus semejantes». Esta curación, este encuentro con Simónides, marcado desde mucho tiempo atrás por la divina ley, es pues el inicio de todo el mesianismo, de todo el apostolado del Maestro Jesús. Simónides era una persona muy conocida, muy poderosa a nivel económico,
a tal extremo que había hecho la fortuna del príncipe Itamar, que le correspondía ahora a Judá, tan grande como la del mismo César, ya lo habíamos comentado. Entonces uno decía, la fortuna del César, hay una diferencia con los presidentes actuales del mundo, que si bien pueden tener una condición económica favorable, en el caso del César era inmensamente rico. No sabemos de qué manera lo era, con qué parámetros había conseguido esa fortuna, pero que era tremendamente rico y poderoso. El César, aparte de su cargo, lo era. Y comenta Arpas, la obra, que Simónides tenía tanta o más influencia que el César. Y una persona así era fundamental para los designios del camino del Maestro Jesús. Antes de entrar un poquito a explicar sobre su poder, sobre su influencia, quiero contarles algo que está en la página 955, cuando justamente hay una conversación con Simónides y este le dice: ya la enorme fortuna de la casa de Itamar se multiplicaba en mis manos de un modo maravilloso. Mucho devoró la loba romana, pero fue más lo que salvé a costa de mi cuerpo retorcido y dislocado en el tormento. Dios bendecía mis negocios con un gran fin seguramente. Por Melchor, Gaspar y Baltasar, que fueron mis huéspedes, conocía yo el nacimiento del rey de Israel, pero ellos partieron a sus países y hasta hace poco tiempo no tuve más noticias suyas. Tiene el Supremo Señor, dijo Yasua, designios que no están al alcance de las humanas inteligencias ni de los esfuerzos o anhelos de los hombres, hasta que ha sonado la hora de su realización. Ayer era la hora de la esperanza, hoy es la hora del amor, de la unificación en el esfuerzo y en la fe. No es uno solo el Salvador del mundo, seremos tantos cuantos seamos capaces de comprender la obra divina en medio de la humanidad. Dos cosas importantes aquí. Menciona Simónides que si bien mucho devoró la loba romana del dinero, de todo ello, sus negocios iban funcionando muy bien y tal vez acaso con un gran fin seguramente. A lo cual el maestro le dice: tiene el Supremo Señor designios que no están al alcance de las humanas inteligencias, ni de los esfuerzos o anhelos de los hombres, hasta que ha sonado la hora de su realización. ¿Qué significa esto? Muchas veces suceden cosas en nuestra vida muy incomprensibles, que las tildamos de injustas inclusive, que nos han sacado de nuestro camino del camino que nosotros nos habíamos forjado, del cual nos habíamos hecho una determinada programación, una ilusión de vida. De pronto tú querías ser, me invento, arquitecto, y ciertos afanes de la vida te vuelven un albañil. Y solo como albañil has tenido la posibilidad de conocer a una persona especial, que como arquitecto tal vez no lo hubieras podido hacer. Y tal vez esa persona especial ha logrado que suceda una determinada situación en tu vida. Lo que Deepak Chopra llama el sincrodestino, tal vez acá podamos decir que son los designios del Padre que no están al alcance de las inteligencias humanas hasta que llegue su hora. Por ejemplo, lo comenté también en el capítulo del sincrodestino cuando hicimos contacto. Yo estudié cine y asumía que iba a hacer películas. Solo he producido una, así como productor. Pero después me he dado cuenta que todos los conocimientos audiovisuales que yo había podido aprender con mi carrera me sirven ahora actualmente para generar material audiovisual de crecimiento espiritual. Creo que en una etapa de mi vida, yo totalmente inconsciente de mi futuro, fui llevado por otros motivos a estudiar televisión, a estudiar cinematografía, para que años después mi carrera sea empleada en otra cosa.
ya no para hacer la película de Depredador 5, de no sé, pues de qué más, qué películas más hay. Misión Imposible 7, Los Rugrats 2, 3, 4, no sé. Pero nada de eso me tocó después. Y si alguna vez hago una película, tengan por la seguridad que voy a hacer de arpas. Pero en mi caso fui por esos caminos. Fui por esos caminos y nunca pensé que iba a caer después frente a un micrófono en una radio a hablar de estos temas. Jamás. Pero después entendí que todo lo que había estudiado me servía justamente para eso, y que todas las técnicas, todo el conocimiento y todo ese, inclusive el conocer a diferentes medios, en el caso boliviano, colegas de otros canales de televisión, gente del medio de la producción, haya servido para que, en mi caso, entrara en mi vida esta semilla que fue Contacto, y que es la originaria después de todo esto, ¿no? Que se den las charlas de arpas, que se haga la fundación, y todo eso estuvo en status quo en mi vida hasta cierta edad. La película que hice, El Triángulo del Lago, la produje a mis 29 años, y hasta esa época yo seguía pensando que iba a seguir produciendo películas de cualquier tema, si bien el triángulo es medio esotérico, pero tampoco me lo olía, ¿no? Tampoco sabía que estaba dando un mensaje igual como una antesala a temas que serían muy cotidianos o muy afines a mí. Y es de esa manera que uno no entiende, como dice, que el Supremo Señor tiene designios que no están a nuestro alcance. O sea que no nos frustremos si de pronto no estamos haciendo lo que no gustamos de hacer. No nos frustremos si de pronto nos ponen en un trabajo que de pronto no es el que te gusta, pero es un momento de aprendizaje, o es tal vez la locación perfecta, el escenario perfecto para que se le cambie la vida a alguien, para que se conozca a alguien, para que se den los elementos para generar tu camino verdadero cuando toque la hora. Solo cuando toca la hora es cuando la cosa germina. Antes podemos patalear, antes podemos inclusive tratar de ser muy espiritualistas, pero si no es nuestra hora, seguramente nos vamos a quedar un poco truncos hasta que terminemos de germinar, hasta que terminemos de madurar, y sobre todo hasta que sea nuestro tiempo. Creo que por eso también es muy común que mucha gente que entra en el camino espiritualista se frustra, porque llega un momento donde dice, creo que no soy para esto, porque de una u otra forma se fuerza, porque no lo hace por conciencia, lo hace tal vez por escaparse de una realidad, lo hace tal vez por salir de una decepción amorosa, y el camino espiritual es la solución. Pero se da cuenta que el camino espiritual habían sido muchas cosas más, y entre ellas un trabajo arduo. Entonces es ahí donde el espiritualista dice, ¿por dónde va la cosa? ¿Es en serio mi camino? ¿Es mi vocación? ¿O solamente lo estoy haciendo por hacer? Porque me llama la atención, porque mis amigos están ahí, porque sí, son ricos temas. La espiritualidad tiene muchas cosas más profundas, como lo menciona el maestro, donde está la enfermedad es donde hay que ir a curar, no donde están los sanos. Y a veces, cuando nos enfrentamos con este tipo de situaciones, realmente nos damos cuenta hasta qué punto tenemos pasta, tenemos el grado de evolución para poder continuar con nuestro camino espiritual. Y sobre todo, volviendo un poco al tema de que a Simónides en esa época, pese a las torturas, seguía adelante. Él ya tenía la esperanza a través del mensaje de Melchor, Gaspar y Baltasar, y que ahora estaba enfrente suyo el Salvador de Israel, como lo menciona Simónides, pero él le decía Yahshua a Simónides, no es uno solo el Salvador del mundo, seremos tantos cuantos seamos capaces de comprender la obra divina en medio de la humanidad.
cuanto seamos capaces de comprender cuál es la obra divina en medio de la humanidad. ¿Cuál es la obra divina en medio de la humanidad? Ahora. No es que nos creamos maestros, que estemos saliendo de aquí levitando. Simplemente nuestro rol, como dice aquí el maestro, de salvar al mundo, de coadyuvar con nuestro granito de arena, es en la medida que comprendemos que no es con leyes, no es a la mala, sino con la fraternidad, comprendiendo lo que es justamente la obra divina del maestro. En el momento que una persona brinda consuelo a otra, en el momento que le da el hombro para que esta persona pueda ser consolada, en el momento que les das las luces para que esa persona deje su situación, por ejemplo, de malestar, de mucha gente que de pronto ya le pierde el sentido a la vida porque le sucedió esta otra injusticia o jugada de la vida, y es ahí donde entra el espiritualista a calmar eso, a sosegar eso, a entrar con calma. Ahí ya está ayudando a que la obra divina se plasme en aquello que es esa obra de fraternidad, de compañerismo, de comprensión, donde ahí no es necesario imponerle una ley a esa persona, no a la mala, sino entendiéndola, analizando, como dice el maestro, entrando a través de sus ojos a su alma, no a lo que está viviendo. Aparentemente a veces lo que vivimos son resultados muchas veces de las apariencias, y muchas de esas apariencias son el resultado de incomprensiones, de falta de escuchar a los demás, de no preocuparnos por lo que pasa con una persona. A veces una persona solo quiere ser escuchada, nada más, ni siquiera busca soluciones, solo quiere desahogarse. Y es ahí donde entra la obra amorosa del espiritualista, de ayudar a que esa persona pueda sentirse mejor. Lo que no quita, bueno, el Maestro Jesús es así y era así. El Maestro Jesús era dulzura infinita, pero ya lo van a ver en un par de capítulos más adelante. Más de una vez el Maestro también se ha puesto duro, y que habían cosas que había enseñado también. En algunos momentos había una dureza, pero no por maldad, no por egoísmo, sino porque, bueno, a veces es así. Lo que a veces a nosotros nos parece duro no es otra cosa que parte de la justicia divina. En nuestro cuerpo físico decimos, qué duro, qué fuerte, no me lo esperaba así. Pero a veces es así, a veces te llega sin anestesia la cosa, lo que no quita que sea por tu bien. Saltamos un ratito a la página 958, y Nevai, después de haber escuchado la conversación con Yasua de Simón y de enterarse que era una nieta de un esclavo, se sentía muy mal Nevai, muy mal, muy frustrada, por lo que después tiene una conversación con el Maestro Jesús, a lo cual en la página 958 el Maestro le dice: Nevai, mi tierna compañera de la fuente de las palomas allá en el Tabor, le dijo Yasua con la voz más dulce que pudieron modular sus labios. Tu rebelión interna en contra del designio divino es un pecado, Nevai, contra la bondad de nuestro Dios amor. ¿Por qué dices así, Yasua?, le preguntó ella, fijando en él sus ojos cristalizados por el llanto. La revelación de tu abuelo te hace padecer enormemente, y no sabes que la felicidad y el amor rondan a tu lado como mariposas en un rosal. Tu rebelión interna en contra del designio divino es un pecado. No el pecado como hemos estado acostumbrados a escucharlo, sino como un quebrantar la ley. Cuando una persona despierta al camino espiritualista de manera sincera, aunque no muy avanzada, pero sí de manera sincera, hay algo que lo hace funcionar muy fuerte al espiritualista, y es su alma. Alguna gente le dice, es Pepe Grillo que te habla. Y como espiritualista sabes por dónde tienes que ir. Intuitivamente, llámalo, sabes qué tienes que hacer y qué no. Pero te peleas constantemente con tus egos. Sabes que quieres ir por allá,
pero tus amigos gremlins están al frente invitándote a bailar. O sea, no un baile de fiesta, ¿no? Sino te están invitando a participar con ellos. Y tú sabes que en tu anterior vida, o sea, tiempo atrás en esta vida, tú ya hubieras estado ahí saltando como uno más. Ya lo sabes de maravilla. Pero hay algo que te dice, ya no puedes estar en eso. Y eso no significa que te vuelvas en un puritano. Simplemente que llega un momento donde tu camino espiritual se está aclarando, está tomando rumbo y ya te muestra el camino a seguir. Y cuando habla de renunciar a sí mismo, no significa una vez más dejar tu familia, dejar esto, dejar el otro, sino renunciar a aquello que tú creías que era para ti. Así como de pronto alguien pensaba diciendo, qué sé yo, por ejemplo, en mi vida quiero ser tal cosa, y a raíz de su camino espiritual se da cuenta que él es más útil en otro lugar. Le gustaría hacer las cosas que siempre le gustó, pero se da cuenta que su alma le dice, aquí la gente te necesita. Esto es lo que tu alma te dice que hagas. Tal vez no sea tan divertido como tus planes, pero aquí es como te acercas al Padre. Y para el espiritualista realmente es un conflicto porque dice, ¿pero qué acaso lo que voy a hacer tampoco me va a servir para mi camino? Si estudio 4 doctorados, ¿no va a servir para mi camino, para hacer una obra de bien también? Y una vez más, ahí te dicen, todo lo que hagas para el espiritualista, mientras sea un medio y no un objetivo, está bien. Ahí te das cuenta de la diferencia. Y un claro ejemplo, y es por eso que Nebai aquí se rebelaba, porque si bien el designio le había puesto al abuelo perfecto, por más esclavo que haya sido, porque iba a ser uno de los pilares de la Santa Alianza, uno de los pilares fundamentales, uno de los brazos derechos del Maestro Jesús, aunque de una forma no tan bonita como él hubiera querido, siendo no esclava, pero el Padre la puso ahí. Y de pronto tú te das cuenta que Nebai se estaba peleando con sus egos, con su parte social, con su ¿qué dirán? ¿Qué me sentiré? ¿Qué dirán de mí? Yo esclava. Pero no estaba diciendo yo hija de Dios, estaba diciendo yo esclava. Entonces, ¿a qué quería llegar con esto? Pasamos a la página 960, cuando le dice Judá, pero Simónides, dijo Judá sonriente, el César tendría celos de ti, que tienes para tus negocios la mitad del mundo. Yo no sé cómo el legado imperial de Siria te consiente esta tremenda expansión en tierra y en mar. ¿Que cómo lo consiente? Oh niño mío inocente aún, después que te has educado entre el ilustre patriarcado romano. Tú no sabes lo que vale el oro. Compré al ministro favorito del César, que me consiguió de puño y letra del emperador el permiso de comerciar con 50 naves en todos los mares y ríos de su jurisdicción, y con 20 caravanas de 200 bestias cada una por todos los caminos de los países que le pagan tributo. Salta un poquito más, dice. Además, si nuestra santa fe nos dice que la mano poderosa del Dios de los profetas anda dirigiendo estos asuntos para realizar bien pronto el reino del Mesías Salvador de Israel, ¿cómo podemos extrañarnos de que el éxito me haya favorecido siempre? Tengo amigos aliados en Persia, Armenia, Grecia, Arabia, Galia, Iberia y Egipto, que no los he comprado con oro, sino con el comercio honrado y leal, dándoles las ganancias que justamente les corresponden. Ni un denario más, ni un denario menos, ni un denario más. Tenía comprado a medio mundo Simónides. Uno ya no sabe, es muy delgada la línea, no sabe si los está sobornando o le está dando su comisión de agencia, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero el hecho es que todo lo que hacía Simónides, absolutamente todo,
Milagrosamente, por decirlo así, como decía Simónides, todo era bendecido lo que él hacía. Por eso todo fluía, todo se abrían, todas las puertas se abrían. Sí, tenía de aliados a determinadas personas que trabajaban con el César y con gentes de otros lugares, pero todo absolutamente se iba abriendo, fluía, porque se estaba generando el escenario que con ese dinero se iba a dar trabajo a la gente que era curada, se iba a dar trabajo a los que eran esclavos, se iban a comprar esclavos para liberarlos, se iba a dar el alimento, los viáticos, como decimos, a toda la gente relacionada a la Santa Alianza. Todos los, bueno, no todos, porque los esenios se autosustentaban, se mantenían con sus trabajos, pero la gente que no era esenia, sino que venía del pueblo, que era liberada de la esclavitud, todo ello, necesitaban trabajo, necesitaban comida, necesitaban ropa, necesitaban tierras, necesitaban muchas cosas para vivir de una manera medianamente decente, de una manera como debería ser, ¿no? Normal, con todo, con tus alimentos cubiertos, con tu techo cubierto y todo ello. Todo eso lo hacía en el plano físico la Santa Alianza. El Maestro Jesús se encargaba de hacer los milagros del corazón, desde el punto de vista desde curarlos, desde sanarlos, pero todo lo demás correspondía al ser humano. El Maestro le devolvía los pies, pero el trabajo, ¿quién se lo daba? Simónides. Por dar un ejemplo, no siempre era así, pero el hecho es que, alguna vez también lo mencionábamos, decíamos, ¿cómo era que los apóstoles salían a predicar por lugares tan distantes sin estar con laburo? Unos decían, sí, pero la caridad de la gente, claro, pero mientras están viajando, no viajaban pues mediodía, viajaban semanas, donde necesitaban alimentos, necesitaban transporte, necesitaban muchos insumos, sobre todo para todos sus años de apostolado. Y nadie se preguntaba quién financiaba eso, de dónde salía la plata para eso. Y recordemos que no solamente eran los 12 apóstoles, sino mucha más gente que por su cuenta también habría iglesias, habría lugares de estudio, habían infraestructuras, habían templos o salones de estudio, podríamos llamarlo, donde la gente se reunía. ¿Quién pagaba eso? Cuando hablábamos de que mucha de la gente que había sido salvada o recuperada, no sé cómo decirlo, por el Maestro, era gente de muy escasos recursos. Pero más allá del dinero que podía tener la Santa Alianza, también estaba el amor de la gente que trabajaba, ayudando con su mano de obra a la edificación de estas cosas. Realmente era un trabajo de comunidad, era una gran alianza, era una santa alianza, donde el único objetivo era continuar con las huellas, seguir las huellas del Maestro Jesús, donde lo único que se buscaba era la fraternidad, el compañerismo y sobre todo quitar de la mente todo fanatismo, todo dogma nocivo para la gente. Solo eso. No se hablaba de leyes, no se hablaba de obligar a la gente, sino de amar al prójimo como a ti mismo, dándole tu apoyo, tu ayuda, tu techo, tu lecho inclusive, todo por continuar con una obra mesiánica del Maestro Jesús. Nada más que pedir fraternidad, nada más que ayudarse el uno al otro. Solo eso pedía. Y quitar a la gente, sacarlos de la ignorancia. Hoy podremos ser muy informados a través del Internet, pero sí somos muy ignorantes en lo que corresponde a nuestra vida interna, a nuestra vida espiritual. Con suerte no sabemos un par de partes de la Biblia, un par de versículos, con suerte. No sé cuántos de nosotros no sabemos de memoria un versículo de la Biblia, uno solo. ¿Cuántos sabemos? Uno solo de memoria. De una religión que supuestamente profesamos, ¿no? Católicos, apostólicos, romanos, y no sabemos ni un versículo. Pues sí, sabes la canción entera de, no sé, de Alejandro Sanz. Me gusta Alejandro Sanz, canta muy bien. Pero esa es la gran diferencia, ¿no? Te dominas el reggaetón, pero no manejas ni un solo versículo de la Biblia,
y te jactas de ser católico apostólico romano y que llevas una religión y te persignas en una iglesia, y si te hablan de otra cosa te rayas, te ofendes y dices que es una herejía. Pero si ni un versículo te sabes, ¿qué puedes exigir de los demás? Solamente la fraternidad, solamente el servicio al prójimo, el tratar al prójimo como quisieras que te traten, el brindar tu amor más allá de todo interés, haciendo el bien simplemente por el bien mismo, no porque te tengan que pagar. Por eso Simónides decía, la conciencia de los miserables es con plata nomás, porque son tan miserables que no son capaces de hacer una obra del Padre de manera voluntaria. Te tienen que pagar, si no, no funcionas. De eso hay mucho, lamentablemente. Bueno, son varios temas los que he tocado. Nos falta todavía bastante por terminar Arpas 2, pero calculo que en 2 meses ya estaremos acabando. Así que, bueno, espero que les haya servido de algo la charla de hoy. Y será hasta el próximo miércoles. Gracias.